Hola, ¿qué tal, amigas, amigues, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Peccatoribus. Hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial que Ignacio eh, nos hizo el favor de contactar. ¿Quieres hacernos el favor de presentarlo tú, Ignacio? Sí, Luis, muchas gracias por acompañarme nuevamente. Estamos acompañados en esta ocasión por Emanuel Villazamudio, que es un muy joven investigador de Morelia, que radica en Morelia y que en diciembre yo tuve la oportunidad de conocer parte de su trabajo de una manera muy especial que ya estábamos comentando ahorita antes de empezar a grabar y que bueno, está en proceso y ya nos hablará de eso sobre un caso de sodomía en el siglo XVII que sucedió justamente en Valladolid, de donde él es originario y donde yo he vivido muchos años de mi vida. Entonces, tengo yo un interés doble por el caso, por sodomita y por vallisoletano. Bienvenido, Emanuel, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, Manuel. Hola. Hola, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Estoy pues, muy agradecido por la invitación que me hizo Ignacio. Ya platicamos sobre eso, pero pues sí, muchas gracias por este espacio. Pues sí, estamos No, hombre, gracias. muy contentos. Perdón, Luis, dale. No, que gracias a ti. Sí, que estamos muy contentos. Es un episodio muy especial. Bueno, estamos en primer lugar grabando a distancia, ¿no? Como en tiempos de la pandemia. Así que ustedes perdonen si hay cualquier desfase, errorcillo técnico, ustedes téngannos paciencia. Lo segundo que quiero decir es que este es el episodio pues más antiguo, ¿no? Los personajes más antiguos que vamos a cubrir hasta ese momento nos habíamos centrado básicamente en el siglo XX, con unas pocas excepciones del siglo XIX. Esta es la primera vez que nos vamos a ir todavía más para atrás. Cuando México no era aún un país independiente, nos vamos a ir al virreinato de la Nueva España y en particular a Valladolid de Michoacán, ¿no? Cuando sabemos, estas tierras eran parte del Imperio Español, donde bueno, básicamente como en el resto del mundo cristiano, la sodomía era no precisamente un delito, aunque bueno, también, sino más bien un pecado. El caso más famoso es seguramente el escándalo de Cotita de la Encarnación, que ocurrió acá en la Ciudad de México, bueno, en los alrededores de la Ciudad de México en el siglo XVII. Pero creemos que es interesante, digamos, retirar un poco la mirada, no estar tan chilangocéntricos, y ver qué estaba ocurriendo en otras partes del virreinato y conocer este caso tan interesante que ha trabajado Emanuel. Si quieres, Emanuel, puedes empezar, antes de hablar del caso propiamente dicho, nos gustaría que empezaras contándonos un poquito cómo llegaste tú a él. Tú cómo lo encontraste, cómo lo conociste. Pues bueno, pues fue en la facultad. Yo estudié historia en la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana y ahí pues yo bueno, tuve clases desde Historia de México uno prehispánico, hasta pues justamente el siglo XX. Se quedaba en el siglo XX mi plan de estudios. Y el Virreinato de la Nueva España, yo creo que lo llevé como en tercer semestre, cuarto semestre, más o menos por ahí. Recuerdo que no me gustaba, era muy aburrido para mí, o bueno, a mí me parecía muy aburrido antes de entrar a la licenciatura, así como muchas otras cosas que yo en la licenciatura que al principio creía que eran aburridas, luego ya se me quitó esa parte, aunque de otras muchas también se me quedó el creer que eran aburridas. Entonces, pero particularmente de ese del Virreinato de la Nueva España, me llamó la atención básicamente por la maestra que me daba clases. Ella después fue la asesora de mi trabajo para la tesis y la doctora Isabel, hace estudios sobre la vida cotidiana. Y recuerdo que hablaba, bueno, las clases, como siempre, las manejaba desde distintos puntos de vista. Siempre lo manejaba como una clase de lo político, de lo que pasaba en España, del rey, de todas estas instituciones de Castilla, todo esto, pero había una parte muy bonita de esa clase, que la recuerdo todavía con más cariño que las de las instituciones del rey de España, que era la vida cotidiana de las personas. Entonces ella hace muchas investigaciones sobre la vida cotidiana de las personas,
en torno a cómo vivían y recuerdo que alguna vez nos dio una clase de historia de las mujeres y en esta clase de historia de las mujeres nos contaba de casos que ella había visto, pues de la gente de la calle, ¿no? De la gente pues que no tenía títulos nobiliarios, de la gente que no conocía España, de la gente que igual no se conocía ni siquiera la Ciudad de México, y cómo se llevaban ellos, ¿no? Estas personas en la vida cotidiana, sobre todo particularmente en esta clase era de las mujeres. Y me acuerdo que ella nos dijo que las mujeres, por lo menos en el Virreinato de la Nueva España, nunca las íbamos a encontrar porque no tenían puestos políticos y no tenían puestos de decisión, pero que siempre se iba a encontrar a las personas en casos de la justicia criminal. Y me acuerdo mucho que terminando esa clase le dije a la maestra, oiga, ¿cómo encuentro yo a la homosexualidad? Y me dijo, ah, mira, en los archivos la vas a encontrar como sodomía. Que yo sepa, en esta ciudad solo hay un caso de eso. Si quieres, puedes ir a verlo. Me dijo, oh, yo te paso libros. Me pasó varios libros que luego compré. Y ahí fue la primera vez que fui al archivo pues a buscar el documento. La verdad iba un poco desde la ingenuidad porque yo creía que era muy fácil el hecho de que te prestaran un documento. Yo decía, ah, pues voy, lo pido, me lo dan, listo. Y pues no, ¿verdad? Voy, no, pues necesito una carta de no sé quién, necesito que vayas a no sé dónde. Y ya que traía mis documentos, mis 3 copias del INE y todas esas cosas, y ya que me dejaron pasar y que ya otra vez como se me renovaron las ganas porque dije, ah, sí, facilísimo. Y me dieron el documento y abrí el expediente, Dios mío, era una letra horrorosa, o sea, dolor de cabeza seguro con esas letras, y ahí entró el otro problema porque dije, madre del cielo, ¿cómo le voy a hacer para leer esto? Y desde entonces me dediqué un poco también por el afán de terminar rápido la licenciatura, de no quedarme atorado ahí en el programa de investigación. Cuando vi que eso me gustaba, dije, pues lo voy a hacer de aquí me titulo y listo. Y eso fue lo que hice durante los años que duró la licenciatura. Y ya después fue que ya, pues tomando clases, pude sacar el documento completo, lo paleografié, todo listo, y así fue como yo conocí ese documento. Y recuerdo que también lo investigué en internet, de hecho incluso hay TikToks sobre eso, ¿no? ajá, como mera divulgación en aquel momento. Ya luego Sí. cuando yo vi el documento y luego vi los TikToks, sí había como una diferencia muy abismal de los datos, como unas cosas muy Claro. diferentes, pero sí había unas cuantas que se mantenían, entonces eso era lo interesante, ¿no? Que el caso, pues sí está en Google, hay como 3 periódicos que hicieron alguna vez una nota sobre eso, y también luego hay investigadores, creo, de Estados Unidos que lo investigaron, entonces como que no está solito el caso, o sea, sí se puede, o sea, no necesitarías llegar al archivo aquí en Morelia pues para consultarlo, sí hay como información sobre él en internet, en redes sociales. A mí me sorprendió que me salió TikTok sobre eso, entonces. Bueno, pues Jus- mira, dijiste hace rato que lo paleografiaste. Quería explicarle a los oyentes que no son historiadores que paleografía es, Ah, o paleografía, decimos paleografiar un documento que está escrito a un estilo antiguo, ¿no? Como se escribía desde con una ortografía diferente, con bueno, la letra que ya mencionabas, ah, con una manera de escribir muy diferente, que la verdad, para los que no conocemos ese estilo de documentos de los siglos XVI, XVII, es casi como leer chino. Pero bueno, afortunadamente hay gente que sí conoce, que sí es experta. Después de estudiarle un poco, va resultando cada vez más fácil y nos permite ver justo estos archivos judiciales, que, como decías, es donde encontramos no solo en la época colonial, sino incluso en el siglo XIX, a los sujetos subalternos, ¿no? No están en las altas esferas del poder, no están en la política, no están en la iglesia ni siquiera, este, donde se pueden encontrar es cuando se meten en problemas con la ley, ¿no? Cuando los agarra la policía y, bueno, obviamente eso plantea una serie de problemas adicionales, están vistos, pues eso, como criminales o como pecadores, como pecatoribus, justo, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Y la verdad es que yo como colega historiador, me resulta fascinante, ¿no? Es un poco una labor detectivesca, como de Sherlock Holmes, de ir reuniendo pistas y con
muy pocos documentos, a veces uno tiene que hacer un gran trabajo de imaginación para imaginarse cómo sería la vida, qué es lo que está realmente sucediendo, qué es lo poco o lo mucho que nos revelan esos documentos. Entonces, pues sí, es fascinante, más cuando se encuentra uno un caso tan interesante como el tuyo, ¿no? Como este, del que vamos a hablar hoy. Sí. Sí, que además lo Si quieres, ahora mencionas. sí, cuéntanos. Sí, perdón, nada más para nuestros escuchas y televidentes en esta ocasión. Lo menciona en su tesis, Emanuel, el caso, o bueno, el archivo, tiene 81 fojas, entonces además eran folios bastante grandes, con letra encadenada en algunas ocasiones, con una ortografía distinta a la actual, como mencionaba Luis. Entonces, pues es una labor titánica hacer la paleografía para redactarlo en el español actual, ¿no? Que sea más fácilmente leíble, ¿no? Y una vez que puedas leerlo así de una manera más sencilla, a empezar a hacer estas indagaciones a partir de esas cosas que de manera latente aparecen sin que haya sido el objetivo primordial que quedaran registradas, ¿no? O que se registrara algo más que el proceso judicial en este caso, ¿no? Pueden hacerse algunas inferencias y algunas hipótesis al respecto muy interesantes, como una que tú haces en la investigación, que uno de los acusados, y me adelanto tantito, ahorita nos planteas de modo general qué pasó con estos sodomitas vallisoletanos, como el que esto dice. Haces tú una inferencia muy bonita de uno de los acusados que dice que Dios lo quiere. Y Ah, entonces ahí nos da algo que no podía o que no querían que quedara registrado o que finalmente pasó desapercibido, pero se queda registrado por ser parte de la declaración que hace, ¿no? Si está declarando una vez que está ahí entre la autoridad que Dios lo quiere, es porque está haciendo un señalamiento de un pensamiento más profundo y de una postura a partir de eso, de lo que le acusan. Pero bueno, antes de llegar a eso, que me parece muy, muy bello, cuéntanos de qué lo acusaban y cuántos estuvieron ahí involucrados, porque esto era así como que reguero de pólvora. Agarraban a uno y la chispa llegaba hasta el torito de petate. justo. Pues este caso más bien es, pues se hace todo en un día. Un día les cambia la suerte, solo un día le cambió la suerte a dos por lo menos. Era el 15 de agosto de 1604 y se celebraba en la ciudad, sí, pues sí, en la ciudad, en las callecitas de la ciudad, la Asunción de la Virgen María. También interesante porque incluso hoy en la mañana, de hecho, en el trabajo, muchas personas estaban hablando de las fiestas de Semana Santa y decían que pues que aunque fueran de Semana Santa, la gente las usaba para ponerse hasta el gorro de alcohol y de drogas y que ya hasta las usaban para las drogas. Y es aquí como lo interesante de que ni aunque que dicen es que ni las fiestas religiosas respetan. Pues no, porque al final del día eran pues, las únicas fiestas que había. Entonces, si las fiestas religiosas eran las únicas que había, pues son las necesarias o las que tienen para darle como rienda suelta a los antojos o a las pasiones, lo que sea. En la época van a ser como pasiones, pero todo este tipo de cosas, ¿no? Aquí digo la ciudad porque pues la ciudad es muy pequeña, ¿no? Sí, de por sí, bueno, o sea, en la traza de las ciudades en la actualidad en la República Mexicana, pues también Morelia no es de las capitales, no es de las más grandes, pero pues por eso hago el hincapié de que es más, o sea, la ciudad de la que o de la que hablábamos en este momento, pues es una ciudad de tres calles para arriba y tres calles para abajo, pero sigue siendo ciudad y es capital y bueno, ¿no? Entonces en la ciudad está celebrando la Asunción de la Virgen María al cielo y hay un grupo de indios purépechas que trabajan en la construcción del convento de San Agustín, que está aquí en la ciudad, que está semi derruido y ahí ahorita está la casa de estudiantes de Isaac Arriaga. Ahí ellos trabajan construyendo ese convento porque los trajeron como obreros, llevaban 15 días trabajando en la ciudad y justamente pues son albañiles, ¿no? O sea, ahí dice que son obreros, son albañiles porque están construyendo el convento, pues están bien cansadísimos pues de la construcción del convento, lo que sea.
y salen a la calle. Salen a la calle porque de un grupo de 6, 7 amigos, uno de ellos dice que conoce a un negro que vende pulque. Entonces ya negro que vende pulque ya, como que se estaban juntando como Los pecados. los pecados, ajá. Las Entonces, subalternidades. ajá, el negro vende pulque y aparte es esclavo de un sacerdote, entonces, él vende pulque. Da la casualidad que entonces en el mismo terreno, por así decirlo, donde este negro vende pulque, que el negro es esclavo de este sacerdote Juan Velázquez Rangel, da la casualidad que en esa misma terreno del señor sacerdote, pues hay un temazcal, ¿no? Eso va a servir después, porque ¿qué tendría que estar? Esa era una de las como cuestiones, ¿no? ¿Qué tenía que estar haciendo un temazcal en la casa de un español? Pero bueno. La situación aquí es que entonces salen, compran el pulque, son como las 12 del día y todos están borrachísimos en la calle. Ya eso ya es otro delito porque ¿qué tienen que estar haciendo tomados en la calle? Y en la fiesta se encuentran a un indio de Sinsunzan, Purépecha. Aquí la situación es que, por ejemplo, ninguna de estos, ni del grupo de indios, ni de este otro que se les llega, ninguno habla castellano. Entonces ahí hay no va a ser, o sea, no es un problema, pero va a ser un problema después, ¿no? Porque el texto, el archivo judicial está escrito en castellano, pero ellos no hablan castellano, entonces ahí hay una barrera del lenguaje que no se puede, pues, derribar, porque tampoco está la declaración original en purépecha, entonces es solo lo que dice el intérprete que dijeron, entonces Ya. ahí ya hay una barrera pues que no se puede quitar, pero la situación es que este indio llamado Pedro Queenie se acerca y les ofrece, y les dice que lo mandaron a vender una ropa de paño, un calzón de manta azul, que se los está vendiendo, que si no lo quieren. Y todos le dicen que no, que muchas gracias, que ahorita no, lo que sea. Y el otro es muy insistente y les dice, oigan, miren, ándenle, cómprenmelo. A mí me lo mandaron a hacer él trabaja para un deshilador de jergas de ahí de Valladolid, que también es indio. Miren, me dijeron que casi casi si no regreso y no lo vendo, me lo van a cobrar a mí, lo que sea. Y entre la fiesta, pues los empieza a seguir y se empieza a poner borracho con ellos. A las tantas, a la hora y media en la tardecilla, los amigos de uno de los indios del convento le dicen a uno de los indios que es Simpliciano, le dicen, oye, ya nos cansamos de estar en la fiesta, ya nos queremos ir a dormir, ya, ya nos vamos a ir a dormir al convento. Cuando se separan, Simpliciano les dice, no, oye, pues cómo, yo quiero seguir aquí en la fiesta, tomando lo que sea, pues se presta como a muchas imaginaciones, como por qué se quería quedar ahí, qué les dijo. Prefiero quedarme aquí tomando, o ustedes váyanse, y los otros le dicen, pues sabes que ahí te quedas, si te quieres quedar, quédate. Y se queda con este tal Pedro Queenie. Lo chistoso, Yes, Queen. ya Pedro Queenie Jazz Pedro Queenie. Queenie, ajá. Y justo así es muy Slay porque después como que o sea, como la comunicación entre los dos es muy está muy chistosa, ¿no? Porque el otro no se quiere ir a dormir al convento de San Agustín y son las dos, o sea, porque primero, ¿por qué se quieren dormir a mediodía, ¿no? O sea, también, o el pulque estaba adulterado o era panteonero, lo que sea, eso estaba horrible eso, porque ya estaban borrachísimos O bien solo querían, o querían nada más acostarse, pero no necesariamente dormirse. Exacto, entonces le dice, Simpliciano le dice, cuando se van los otros, le dice, oye, ¿sabes qué? Yo me quiero ir a dormir y no sé dónde me voy a dormir. Y el Guiño, otro guiño. Y le guiño guiño y el otro le dice, usted no se preocupe, yo conozco un temazcal. Ahí es otra cosa que, a ver, yo no la puedo poner en la tesis por falta de documentos probatorios, pero yo la creo firmemente. Y es que la reacción de Pedro Cuní luego es, conozco un temazcal. ¿Por qué conoce el temazcal? O sea, para mí el temazcal era zona de cruising, sí, sencillamente. ¿Por qué lo conoce y por Como qué? siempre, los saunas y vapores. Exacto. Exactamente. ¿Por qué lo conoce y por qué luego lo primero que le dice es, ay, vamos a un temazcal? Y el otro, pues tampoco nada dejado, le dice, ok, vamos. La situación aquí es que el otro no conoce la ciudad, por muy
chiquita que la ciudad fuera, pues era mucho más grande que su pueblo, ¿no? Entonces, tampoco la conoce y le dice, ah, ok, vamos. Y ya en el temazcal, las cosas empiezan como a escalar ahí de tono, porque Calentarse literalmente. acá, ajá, porque Pedro Quini le dice Simpliciano que lo empieza a seducir y le dice que, oiga, yo tengo mucho deseo, fíjese, usted está muy guapo, lo que sea. No le dice eso, ¿verdad? Solo le dice que tiene mucho deseo, eso ya son exageraciones mías. Pero está usted muy guapo, mire, fíjese, inténtelo, haga lo que usted, o sea, no diga que no, lo que sea. Y en algún momento Simpliciano lo único que le dice después al alcalde es que venció a los ruegos del otro. Entonces el otro vence, el Pedro Queenie es como tan espléndido también que lo seduce de manera muy, muy bonita. O sea, es un poco de la imaginación y de lo que hablábamos del musical. En el archivo no sale eso. Yo creo que igual el archivo también es muy ramplón porque es justicia. Pero el hecho de que yo decirles a ustedes, imagínenselo cómo lo está seduciendo, ya abre como un mundo de posibilidades, porque cómo se le acerca, qué le dice, qué es lo que yo usé con la música para seducirlo. Porque aquí la situación es que Simpliciano, pues es muy curioso, o sea, nunca ha estado con ningún hombre, no, nunca ha estado con ningún hombre, está casado, pero pues al otro no le está diciendo que no. Entonces cuando el alcalde le dice, oiga, pero es que entonces usted, ¿por qué estuvo haciendo esto? Y le hace, ay, señor, vencía sus ruegos, es muy espléndido este hombre, vencía los ruegos de él. ¿Qué es lo que pasa? Tienen la relación sexual y ahí en la relación sexual hay una cosa de bastante morbosidad por parte de la justicia. Y la situación ahí es que Pedro Queenie, para que Simpliciano se anime a consumar la relación, le dice, Pedro Queenie, no te preocupes, yo puedo ser no le dice pasivo, le dice la mujer, yo puedo funcionarte de mujer si tú eso es lo que quieres. Y el otro le dice, ah, va, sí, o sea, así no pasa nada. Y entonces, si no te veo los ojos, no cuenta. Y entonces No me le agarres de dice, la mano, por favor. ajá, le dice, no, si no te veo los ojos, no cuenta, está bien. Tienen la relación sexual, pero la situación aquí es que, vaya, el cuerpo de Queenie no lo resiste. Entonces empieza a sangrar. Eso sí sale en el documento. O sea, Ujú. empieza a sangrar y en ese momento, digamos que ahí es como donde se parte como la historia, la referencia. Porque durante, vamos a ponerlo así, cuando ellos están ligándose en la plaza de manera paralela, como si fuera justamente una película, o sea, como si fuera un montaje paralelo. De manera paralela está sucediendo otra acción que después va a unirse con la principal, que es la de estos dos. Y es que a este señor, a este presbítero, al dueño de ese terreno que vive ahí, tiene un sobrinito español de 14 años. Y el sobrinito español, a su vez, es amiguito de uno de los criados de su tío, que es un indio mexicano. Él le dice, es un indio mexicano. O sea, pues era náhuatl, pero es mexicano el indio, ¿no? Y le dice, y el tío le dice, oye, un macho ensillado se salió de los corrales, necesito que vayas y lo busques. Un Entonces, macho ensillado. un, Eso un, suena muy... Un ajá, caballo. un caballo, pero él le dice, no, un macho ensillado se salió de los corrales y necesito que vayas y lo busques. Yo generalmente ahí me imagino que el morro iba pues rabiando de enojo, porque si el señor tiene tantos criados y tantos esclavos, pues ¿por qué lo manda a él, ¿no? Que es el español. Sea como fuere, el niño va así medio, tal vez mentándole la madre a su tío de que por qué lo manda a hacer esas tareas, y es cuando llega el temazcal. Entonces, llega el temazcal que está en el terreno de la casa de su tío y es cuando escucha a estos dos adentro del temazcal. Aquí la situación es que si Queenie está sangrando, pues tampoco es una cosa de completo disfrute, ¿no? O sea, porque luego el documento, les digo, es muy morboso, entonces dice, la sangre es mucha que moja todo la ropa de manta, todo el calzón de manta. Entonces tampoco es que hubiera sido una situación así de completo goce carnal.
Cuando el niño escucha estas, o el adolescente escucha estos como sonidos extraños, va y se mete y dice, ay, ay, como, ay, ¿qué es esto? Y lo que él dice que ve es a un hombre con una mujer, lo cual a mí la verdad también me parece bien poco probable porque estuvo viendo los 5 o 7 minutos, o sea, en 7 minutos no, ni modo que no se movieran tantito como para que viera que no era, que no, o sea, que no era hombre y mujer. Entonces, el E adolescente, incluso desde la ropa, ¿no? exacto, o sea, sí, justamente si solo traen no lo había visto por ese lado, pero justamente si solo traen calzones de manta y no traen nada arriba, pues la fisionomía masculina es diferente a la femenina o a la biológica, o sea, es diferente del simple hecho de que la mujer va a traer por encima otra cosa aquí. Y si no lo trae, se va a ver algo diferente ahí. El otro dice que no lo vio, que por 7 minutos que estuvo viéndolos ahí, no lo vio. Entonces, por la morbosidad, va y le dice a su amiguito, al indio mexicano le dice, oye, fíjate lo que encontré dos como tú, o sea, una así, uno así y otra así. Él está muy seguro de que es hombre y mujer. Le dice, vente, vamos a ver. Y el otro tiene 12 años, pues digamos que ahora sí, como dicen las tías, está en la mera edad. Y el otro le dice, órale, vamos a ver. Entonces, cuando se meten al temazcal y lo están viendo, y fíjense cómo a mí, de verdad me cuesta mucho trabajo creer esto, porque el indio le dice al otro, le dice, no, tú estás viendo mal. O sea, y aquí la situación es por qué los quieres justificar. ¿Qué sentiste tú, no? El español ahí también que, o sea, ¿qué siente? O sea, pues sí, ¿no? ¿Qué sintió? Si los estuvo viendo 7 minutos y el otro indio al instante se da cuenta que no son un hombre y una mujer, o sea, hay una situación extraña, ¿no? Y le dice, no, oye, fíjate, es que no, son dos hombres, ¿qué estás pensando? ¿Qué estabas pensando? ¿Cuánto tiempo los viste? ¿Qué, etcétera? O sea, el otro también yo creo que le hace preguntas muy incisivas, de que neta no te diste cuenta que en 7 minutos, o sea, ¿qué te gustó o cómo? Entonces, al momento de que pasa eso, pues Detente, Jochis. ajá, el otro le dice, ¿tú qué traes? ¿No? O No me sea, la hagas, Jochis. le dice, ajá, no me la hagas, ¿qué traes? O sea, ¿cómo se te ocurre pensar que estos son dos hombres y que los estuviste viendo aquí y cómo, ¿no? Entonces el otro reacciona muy espantado y dice, ay, sí es cierto, eran dos hombres. Entonces sale corriendo a la plaza principal y en la plaza principal se encuentra con los dos amigos de su tío. Y le dice, oigan, aquí hay una situación en la casa de mi tío, hay dos putos, vayan, agárrenlos porque yo no puedo, bla, 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 bla. Pues ahí va toda la ristra de gente a ver qué estaba pasando con estos dos. Para el momento en el que llegan, estos dos, los otros dos indios ya estaban cambiados, por así decirlo. Pedro Cuny tenía, según lo que dice el documento, toda la ropa de manta manchada de sangre y es cuando los agarran, ¿no? O sea, los agarran a los dos. ¿Qué están haciendo? Uno le pregunta, ¿qué bellaquería estás haciendo? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué estaban haciendo allá adentro? ¿Tú por qué traes los calzones manchados de sangre? ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? Cuando los agarran, forcejean y al momento de forcejear, el que se logra zafar de ahí es Simpliciano. Entonces Simpliciano se zafa y dice, vámonos. Y se va corriendo. Simpliciano pues no conoce otra parte de la ciudad porque lleva 15 días trabajando y no sale del convento, pues regresa al convento, ¿no? O sea, regresa al convento y al otro lo mandan a la cárcel, que si un día ustedes vieron, o bueno, Ignacio, que sí has vivido aquí, o si un día vienen a Morelia, está el convento en donde él se fue a refugiar, que era donde trabajaba, y al lado, cruzando la calle, está la cárcel en donde estaba Pedro Quinn. Entonces, a partir de ahí es cuando empieza como ya el proceso de la justicia, así como a deshebrarse por el señor alcalde, que Que era bueno, Sánchez perdón, Caballero. Ajá. perdón, Emanuel. No, dime. Perdón, Emanuel. Nada más quería aclarar una duda, más bien un error muy común que tiene la gente, que siempre cuando hablamos de los sodomitas en la Nueva España, piensan que era la Inquisición quien los Ah, procesaba. Y no, la Inquisición se dedicaba a atender o a revisar, digamos, delitos del pensamiento, como diríamos ahora, ¿no? Que se mantuviera la ortodoxia de la fe, que no hubiera herejías y la sodomía era un pecado de lujuria, un pecado grave, pero no una herejía. No era la Inquisición, sino era, digamos,
pues las salas del crimen, ¿no? Digamos, pues la policía, ¿no? El Ministerio Público del Fuero Común, la que veía esos casos. A menos que alguien, por ejemplo, se hubiera metido con los sacramentos. Por ejemplo, creo que acá en la Nueva España, que yo sepa, nunca pasó. Pero en España sí llegó a pasar que se casaron dos mujeres, una haciéndose pasar por hombre, y ahí sí la Inquisición metía las manos, porque eso sí era, pues, eso, burlarse de un sacramento. Pero Ajá. simplemente el hecho de estar yaciendo juntos no era considerado una herejía, y por lo tanto no era la Inquisición la que se encargaba de estos casos, ni de esta, ni del de los, ni del escándalo de Cotita unos 50 años más tarde y acá en la Ciudad de México. No, la Inquisición no era la autoridad responsable, ¿cierto? Sí, aparte, pues no solo es la autoridad responsable, porque aparte, como ellos son indios, la Inquisición no juzga a los indios. Además, Entonces, sí, la como Inquisición no tenía jurisdicción sobre los sobre los indígenas. indios. Ajá, entonces sí, no es inquisitorial el caso, por lo menos en los indígenas, no. Ajá. Pero mira, mi Simpliciano Quine, muy efectivo. Él tenía 15 días en Morelia y a los 15 días ya andaba arrasando ahora sí que arrasando con la vida. Es así como ahora que llegas a una ciudad nueva y abres el Grinder. Simpliciano dijo, abrió Ajá. el ¿Dónde pulque. está el temazcal? ¿Dónde está el ¿Dónde está el Temazcal? temazcal? Ajá. ¿Dónde está el Sodom? Pero bueno, síguenos contando qué pasó entonces. No, en general es eso, más bien el caso justamente de la justicia pues no puede empezar porque no están los dos. Entonces cuando llegan a la cárcel, el señor alcalde dice, oigan, pero aquí falta uno, ¿qué pasó con el otro, no? O sea, y ya cuando investigan dicen, es que este indio está acá metido en el convento de San Agustín y el otro, y el alcalde tiene la gran idea de decirle, vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo del convento y empiezan las declaraciones. Diego Sánchez, que es el alcalde, va al convento, saca al indio, lo saca en contra de la voluntad del convento, porque el convento tiene un fuero especial, que es fuero eclesiástico, que el fuero eclesiástico se lo dio el rey de España a la iglesia indiana por todo esto de la bula papal, que veías tu cruzada en América y bla, 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 y no te metes acá porque tú eres la cristiandad en América, por eso los reyes católicos y todo esto. Entonces, no, técnicamente la jurisdicción Básicamente, la policía no podía meterse a las iglesias y a de los las iglesias, entonces muchos, de hecho, eso también es muy común que muchos criminales para evadir la justicia, cuando los están persiguiendo, se meten a las iglesias, entonces ya no los pueden perseguir. Pero aquí la justificación de Diego Sánchez Caballero es que el crimen se había cometido en la calle, ¿no? O sea, en territorio civil, entonces tenía que sacarlo. Saca del convento, lo arrastra de regreso a la cárcel y ya en la cárcel es cuando empiezan las declaraciones. Ahí es muy interesante porque justamente también es algo que yo puse en la música, que yo creo que esa es una máxima del derecho hasta la actualidad, es que si se cometió un delito pero nadie lo vio, nadie tiene culpa. Entonces, aquí la situación es que cuando van con Simpliciano, le dice el alcalde, oye, pues pasó esto. Y Simpliciano le dice, sí, sí, es cierto, sí pasó así. Entonces, cuando va con Pedro Queenie y a Pedro Queenie le dice, oye, pasó esto y tu compañero ya dijo que sí es cierto, Pedro Queenie le dice, no, eso no fue así. Entonces, Pedro Queenie también tiene ahí una forma muy, yo digo que es de la socialización de los vomitas, que lo que hace primero es negarlo todo. Dice, no, yo no lo conozco. Yo no lo conozco, no sé quién sea, y yo no le puedo decir más porque estaba borracho. Y como estaba borracho, quién sabe quién sea este señor que me estaba culpando, de puto, de joto, bueno, joto no existe, pero de puto, quién sabe quién sea, yo no lo conozco. Y entonces el alcalde vuelve con Simplicidad y le dice, oye, aquí tu compañero dice que no te conoce, y el otro Simpliciano le da lujo de detalles de cómo sí lo conoce y de cómo, o sea, no solo no le conoce la cara, y el otro le dice, bueno, no, o sea, tú dijeras, bueno, lo conoce en la calle, no, o sea, no le conoce solo la cara, entonces le dice, ok, pues vamos a regresar con Pedro Queenie. Y a Pedro Queenie le dice, pues aquí no hay salida. Dice que sí lo hizo y dice que lo hizo dos veces, entonces el problema eres tú.
Y si no quisieras como decirnos a nosotros, por violencia lo vas a hacer. Entonces tiene como herramientas de tortura presentes para amedrentar al otro. Y cuando Pedro Cunha ya se siente como muy saturado de la información, es que les dice, mentí, yo nunca había querido decir nada de esto, pero ahora sé que es Dios el que quiere que diga esto, porque Pedro Queenie dice, o sea, la vida de Pedro Queenie era de, si nadie se entera, entonces Dios no quiere que se sepa. Si es como si lo sabe Dios que lo sepa el mundo, Pedro Queenie dijo, Ah, ya, no. ya, ya. Ajá, lo que le dice es, no, como a mí nunca me cacharon, yo sobreentendí que Dios no quería que se supiera. Ujú. Ahora que ya me cacharon, veo que es Dios el que quiere que se sepa esta situación. Y le dice, y el problema aquí es que yo soy cristiano y Dios me quiere. Entonces, que soy cristiano, que Dios me quiere. Y entonces después de eso, justamente riega la pólvora y va delata como a 10 yo creo, como a 8 10 indios no de Valladolid, de toda, o sea, de toda la alcaldía de Michoacán. Es como era como el estado de Michoacán, por así decirlo, la jurisdicción. Entonces, pues ahí es como cuando el alcalde se queda de a six porque dice, yo pensé que nada más eran ustedes y resulta que hay como toda una red aquí o sea, hay una red aquí me extraña, no va a hacer que nos caigan el azufre de Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces Las va con 7 plagas de Egipto. las 7 plagas de Egipto y con el señor, con el lugarteniente y le dice, te subes al cerro o no sé qué haces, pero yo quiero a estos que él está diciendo, yo los quiero aquí en la cárcel para mañana. O sea, no me voy a estar, justamente hay las situaciones que sí es muy literal. Entonces, no me voy a estar esperando a que aquí le caigan, a que Dios nos castigue y ya no vaya a ser el libro del Génesis la caída de Sodoma, sino la caída de Valladolid. Entonces vas y los buscas, yo no sé dónde, y los traes. Entonces a la cárcel llegan, no llegan los 8, llegan como 4, y ahí es cuando empiezan como a desmarañar quién se acostó con quién, por qué, cómo, dónde se conocieron, bla, 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 bla. Y ahí está muy interesante porque Pedro Queenie tiene muchas historias muy, muy, muy padres, la verdad. Sí, que es interesante como esta frase que ya decía yo hace un rato y que nos acabas de decir ahorita, que soy cristiano y que Dios me quiere, ¿no? O sea, independientemente de esa visión del mundo, o podríamos decir muy a modo que tenía, que pues si no me habían cachado es que no querían que Dios no quería que se supiera, pero pues ahora sí, y ahí les va todo. Este tiene cierta ventaja para él, ¿no? Eso es innegable. Pero el asunto es que pone por delante esa, digamos, ese autorreconocimiento o esa autoadscripción primera como hijo de Dios, que por ser, Ajá. bueno, no lo dice así, pero al final está sobreentendido. Si Dios lo quiere es porque es parte de su creación, ¿no? Y entonces es hijo de. Y entonces pone por delante eso y de alguna manera a mí me hace pensar igual y es como estirar o interpretar a una luz actual, pero finalmente está poniendo ahí una, justificación basada en el ser creación de y por lo tanto una creación de alguien todopoderoso, pues no puede ser defectuosa, ¿no? Creo Ujú. yo que podría ir un poquito por ese lado esa declaración que hace. Y ahorita que mencionabas lo de la música, que igual y para que nuestros escuchas lo sepan, estás trabajando un musical a partir de todo este caso, de Simpliciano y Pedro Queenie. ¿Qué tanto está en el musical esta parte de esta red, digamos, michoacana de sodomitas en activo en el siglo, bueno, en el entresiglo, el entresiglo XVI y XVII, porque estamos hablando de 1604, ¿no? Entonces, si tenían 20 años, habían nacido en el siglo XVI y habían empezado a tejer esa red o abordarla. Este, desde el siglo XVI, ¿no? Finales del siglo XVI al Sí, menos. ajá. ¿Qué tanto aparece en el musical ya esta parte en la que no son solo Simpliciano y Pedro, sino esta red extendida? Yo creo que esa es pues como la parte fundamental del musical, porque, Ujú, bueno, hay muchas cosas que en las investigaciones no se dejan poner,
y tal vez, bueno, yo creo que por ese instinto imaginativo que tengo, que no me dejaban poner en el trabajo académico, porque al final del día es un trabajo de una academia, Claro. fue que decidí hacer el musical. La situación aquí es que de los tantos hombres que de los tantos hombres que él delata, hay uno que a mí en su momento me pareció muy, muy particular, que era Juan, que técnicamente como que digamos que el personaje principal de la historia en el musical es Pedro Queenie, pero el secundario es Juan, no Simpliciano. ¿Por qué? Porque Simpliciano es como solamente como el despecho, ¿no? O sea, en la historia del musical, a Pedro Queenie se deja con Juan y entonces después es que sale a darle rienda suelta a sus antojos y es que encuentra a Simpliciano. Pero la inspiración de eso no está clara en el documento y eso sí no creo, no diría que, no viene así en el documento, pero hay una cosa muy importante que los únicos dos indios que llegaron a tortura en ese caso, que eran como cuatro, no, como cuatro o cinco indios los que estaban enjuiciados, los únicos indios que en el caso llegaron a tortura era Pedro Cuini y Juan. Y ahí la situación era que llegaron a tortura porque había discrepancias muy grandes entre sus declaraciones, entre las declaraciones de uno con las declaraciones del otro, con las declaraciones del otro. Entonces, lo primero que dice Pedro Quini, la verdad no lo tengo bien escrito, no lo tengo como muy a la mano, pero lo que le dice Pedro Quini es, yo con él nunca tuve relaciones. Lo único que hice fue que lo conocía y la situación aquí es que lo conozco por otra persona y esa persona es un puto, entonces por consiguiente, este también. Yo con él no tuve relaciones, solo nos dimos un besito por ahí, pero no habla de una relación como sexual. Y entonces está muy, no, perdón, más bien, Pedro Quinn es el que dice, oye, yo con este señor tuve relaciones, agarran a Juan y cuando agarran a Juan, Juan en la declaración que tiene va a negar por completo lo que dice el otro. O sea, si Pedro Quini, es que la verdad ahorita no tengo bien el dato si Pedro Quini sí lo delató o no, pero entiendo que no. Le dice, yo con él no tengo nada que ver, solo sé que es puto. Y la situación aquí es que cuando llega Juan a la cárcel, Juan le dice al señor alcalde, le dice, no, es que sí, o sea, claro que tuvimos relaciones y si quiere le explico cómo. Y Juan es un tema muy, pues está muy chistoso o es un tema muy interesante porque Juan, según el alcalde, no tiene la edad, ¿no? O sea, según el alcalde, Juan es una persona muy joven, ¿no? Entonces, Juan, muchos españoles de ahí le dicen que tiene 15 años, entonces técnicamente es un niño porque Pedro Queenie tiene 23. Para los términos dramáticos de la historia, yo le subí la edad a los dos. O sea, Pedro Queenie tiene 23 y Juan tiene 20, ¿no? Porque también, o sea, no se puede poner en escena bueno, yo no lo voy a hacer, no voy a poner en escena una historia en donde, por muy antigua que fuera, uno tiene 23 y el otro tiene 15, o sea, ¿qué es eso? Eso yo no lo voy a hacer. Pero en el archivo histórico está así, uno tiene 23 y del otro de Juan no se ponen de acuerdo porque no saben, unos dicen que tiene 20, otros dicen que tiene 15, otros dicen que tiene 13 y los que dicen que tiene menos de 15 es porque lo quieren librar de la culpa. Si tiene menos de 14 años es como la mayoría de edad. Entonces a los 14 años ya, pasando los 14 años ya no se le considera abuso. Si tiene menos de 14 años, entonces el argumento podría ser que Pedro Cunha abusó de un menor. Pero ninguno de los españoles se pone de acuerdo. El alcalde, evidentemente, como lo quiere culpar, dice que tiene 20, pero la tía del niño dice que tiene 12, evidentemente, porque la tía quiere salvarlo. Y aquí la situación es que se vuelve como muy enredada la historia y Juan le dice, oiga, señor alcalde, no, yo sí lo hice con él. Y lo hicimos así, lo hicimos así, lo hicimos así, y fue aquí, y fue acá, y lo que sea. Y ahí está muy chistoso porque Diego Sánchez le dice a Juan, eso sí, en el documento, ¿no? Le dice, oye, a ver, entendemos que tú estés joven y que tengas necesidades. Entendemos que tengas necesidades biológicas y le dice, ¿no has pensado o no pensaste antes de meterte en este embrollo en hacerlo con una mujer?
Y ahí está muy interesante porque Juan le dice, no, a ver, o sea, usted se espera en molestar, relájese. Yo ya he estado con mujeres y prefiero estar con hombres, entonces cálmese. O sea, usted Wow. justamente lo detiene, le dice, detente ahí. Detente, Jochis. Le dice, detente, Jochis, o sea, relájate. Le dice, yo ya estuve con mujeres y prefiero estar con hombres. Y entonces cuando la declaración le llega a Pedro, Pedro Queenie dice, no, lo que está diciendo este morro no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza, este niño no sabe lo que dice. Cuando a Juan le muestran lo que está diciendo Pedro, que a Juan le dicen, a ver, ya, el alcalde ya está hasta, hasta atrás, está cansadísimo del caso y le dice, a ver, va con Juan y le dice, Pedro Queenie dijo esto, dijo esto, dijo esto y dijo esto. Está muy curioso porque en automático Juan le dice, sí es cierto. Lo que dijo Pedro Queenie es cierto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Pedro Queenie en todas sus declaraciones sostiene que nunca tuvo relaciones con él. Entonces de alguna manera lo estaba, bueno, yo creo que lo estaba protegiendo, porque si le dice, no señor, yo no tuve relaciones con él, pero el alcalde llega y le dice, es que este niño ya nos dijo dos veces que sí, o sea, y si Pedro Queenie está tan como tan firmemente parado en que no tuvo relaciones con él, para mí lo estaba protegiendo, ¿no? La situación ahí es que, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo adivinamos eso? ¿No? No tengo, por lo menos académicamente no hay un texto de archivo que diga, ah, sí, este, se amaban, lo que sea. Entonces, un poco la historia de amor del musical, Claro, es lo que pasa, es lo que pasa cuando tratamos de reconstruir a partir de documentos de archivo, ¿no? Uno quisiera que estuviera todo, ¿no? Y saber qué sentían, cuándo se conocieron, dónde, y bueno, en este caso hay muchísima información, la verdad es un caso excepcional. La Sí. mayor parte de quienes hacemos historias con casos judiciales, pues nada más, de pronto nada más hay un documento, ¿no? Una cosa que dice algo que suena súper interesante, pero que no hay, pues no hay para dónde hacerse. En este caso hay mucho, pero bueno, obviamente no es tanto como quisiéramos. Pero bueno, antes de que llegues a lo del musical, acábanos de contar qué fue de estos pobres muchachos. pues está muy, o sea, es una historia como muy llena de vicisitudes porque al mismo tiempo que a ellos los tienen en la cárcel, el señor alcalde se está peleando con el convento porque el convento de hereje no lo baja. No le dice hereje, pues, pero le dice que si no se aplaca va a meter ahí sí, va a meter a la Santa Inquisición porque él está cometiendo un delito de fuero eclesiástico y le dice el provisor de la Catedral de Valladolid, le dice, oiga, usted tiene que regresar a este indio al convento. Y el Sánchez Caballero, que es un hombre muy soberbio, le dice, "Ja, no va a regresar a nadie, y si tú quieres, ven y me haces los mandados. Y le dice, si tú quieres que regrese este indio, no lo va a regresar, y si te interesa, vienes tú por la información, porque yo no te voy a mandar nada. En algún momento, pues la ley no va a defender a Diego Sánchez Caballero porque sí había cometido un delito que había sido la intromisión en el fuero eclesiástico y lo excomulgaron. O sea, excomulgaron al señor alcalde Órale. y después de que excomulgan al señor alcalde, es que el señor alcalde está ya harto de esto, o sea, como que ahí lo que yo pienso es el señor alcalde dice, no manches, o sea, me excomulgaron por esta bola de depravados de lo sexual, pues, ¿qué? Y entonces cuando se cansa de eso es cuando como que le intenta buscar cauce y los empieza a culpar de mil y un cosas. Aquí Juan a su vez hace la lista de hombres con los que se acostó Oh, y entre los que se acostó sale, ese también es real, sale un personaje bien chistosísimo porque firma como Miguel Hidalgo y no es el padre de la patria. ok. Entonces firma como Miguel Hidalgo el señor, y Miguel Hidalgo es un indio noble porque ya tiene la hidalguía, ¿no? Entonces él ya manda a escribir sus declaraciones y las firma y bueno, ¿no? Él sí habla castellano. Entonces Miguel Hidalgo le dice al alcalde, le dice, usted no crea nada de lo que dice este niño de aquí no sabe de nada, no tiene temor de Dios, yo sí, yo vivo de mi trabajo, yo creo en Dios, lo quiero mucho, bla, 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 bla. Al final, los únicos que llegan, cuando las discrepancias entre las declaraciones de Pedro y de Juan son tan diferentes, es cuando resuelve el caso el señor alcalde en tortura y les dice, los dos se van a tortura, ya me tienen cansado, y en tortura es cuando saca la declaración.
de que sí habían tenido una relación sexual, Pedro, Queenie y Juan. Después de eso, Bueno, también lo dice perdón, que sea, ¿cómo, cómo? que bajo tortura uno confiesa lo que sea, hasta lo Sí, que no. ajá, y después, justamente por eso la justicia después de la tortura tiene que sacar otra vez la misma declaración sin tortura. Y en la tortura, y después de la declaración sin tortura dicen, no, pues sí, esto es verdad, esto fue así. Y en ese momento es cuando se firma la sentencia de muerte. O sea, Diego Sánchez Caballero firma la sentencia de muerte, pero es una sentencia que nunca llegó. O sea, sí, él firma la sentencia de muerte, pero uno de los defensores de estos dos indios, el defensor de Juan, le dice al señor alcalde, le dice, no, señor alcalde, no los mate, mándelos a México. En México que resuelvan el caso los señores alcaldes del crimen y que se lo resuelvan en México. Usted, por favor, no los vaya a matar. Ahí se acaba el documento. No. O sea, se acaba el documento porque Diego Sánchez Caballero dice, ok, los mando a México, pero la justicia no va a pagar no les va a pagar el viaje, o sea, no les va a pagar el viaje para que se vayan a pasear allá y para que allá, quien quita en el camino, se escapan, en la Ciudad de México se escapan y se abrieron Grindr en Valladolid y ahora lo abren en la Ciudad de México, pues no manches, o sea, no les va a dar el gusto y Les les va a dice, explotar ahí. ajá, y no solo el Grindr, y le dice y le dice, yo no les voy a dar el gusto de que se vayan a México, entonces si lo quiere mandar, lo manda a México, pero la justicia no les va a pagar los viáticos a ninguno, ¿no? Y entonces justo ahí cierra el caso, o sea, es la última foja que tiene el caso y es como que, Y ya no sabemos qué pasó. realmente no, porque luego yo me fui a buscarlos a México, en México no están, los busqué en cárceles no están, en Valladolid no hay un documento que diga que hubiera una quema en la hoguera en ese momento, entonces no hay, pero en general es eso, ¿no? O sea, puede ser que se hayan quedado ahí como en el limbo, como luego también sucedía mucho en esos casos, ¿no? Que era también de entre un ir y venir entre autoridades y ciudades por las potestades y las jurisdicciones y tardaba un montón, ¿no? En finalmente, bueno, en este caso creo que el caso fue expedito para la época, la manera por los otros. La primera parte, pero bueno, ya no La sabemos qué primera parte, pasó sí, después. pero ya lo que pasó después no, pero me refiero a la primera parte, justo por este conflicto entre autoridades que tú mencionas, que hace que tome otro cariz el caso, y sí, digamos que esta bola de jotos terminan embarrando al alcalde de bueno, de Valladolid, En Valladolid, y ajá. le hacen ahí ver su suerte, ¿no? Entonces, eh, yo quiero pensar que se quedaron por ahí en un limbo jurídico y quedaron en alguna cárcel, por ahí, pues no sé, Ay, ojalá. compartiendo sus mendrugos de pan. Y es que ahí la situación es que justamente el rey de España tampoco, es que alguna vez me dijeron, la maestra Isabel también me dijo, búscalos que los hayan indultado. Y me dice, busca un indulto del rey de España en alguno de esos momentos que indulte. Y ya cuando me fui a buscar los indultos, pues el rey de España perdona todo menos la sodomía y el cambio de moneda. Si falsificaste moneda y eres sodomita es como lo mismo. Entonces, entonces Y es no, lo peor. cárcel, ajá. Entonces no, tampoco los pudieron sacar de la Eh, cárcel. Hay que decir que en la gran mayoría de los casos de sodomía demostrada, eran difíciles de demostrar, pero digamos que si una de las dos partes rajaba, o sea, si una de las dos partes involucradas acusaba al otro y se encontraban culpables, la pena era clara, ¿no? Era a la hoguera A la hoguera. y fueron cientos o por lo menos decenas de sodomitas, por cierto, nunca mujeres, no hubo ni un solo caso de lesbianismo, pero sí muchos de varones sodomitas en los siglos XVI y XVII y en la primera mitad del XVIII. Luego ya fue bajando mucho el número de este tipo de casos. Ya en el siglo XIX prácticamente desaparecieron, pero los que hubo, sí, a menos que hubiera como en este caso, que pues como un error ahí burocrático, cuando la justicia, digamos, seguía su curso normal, sí terminaba en la hoguera. Quiero pensar, yo también, que este no fue el caso de estos muchachos, ¿no? Y que se colaron ahí por algún intersticio burocrático judicial que había en esa época, como lo sigue habiendo, y que gracias a eso sobrevivieron. Pero bueno, ahora sí cuéntanos del musical, ¿cómo se llama?
¿Es tuya la música? ¿Cuándo se estrena? Cuéntanos todo lo que nos quieras contar. Bueno, yo creo que justo pegándolo con lo anterior, yo en el musical sí los maté. Entonces, No. yo en el musical sí los maté, era necesario para mí. Nah. No, pues, ajá, eso del musical. Pero No, bueno, pues, mueren entre músicas y bailes, eso es lo importante. sí, no, o sea, y sí mueren entre bailes. Pero esta, pues es que, a ver, ¿qué es lo que podrías decir o que podríamos decir en musical? Bueno, he tomado pues muchas clases como esto de narrativa, de escritura creativa y todo esto, y me acuerdo mucho que un maestro decía que si querían como, que si alguien quería aprender la técnica narrativa básica para casi cualquier historia, fuera en el teatro, fuera en el cine, sobre todo esas dos que son como las escénicas, por ejemplo, tenía que leer la Poética de Aristóteles porque era donde salía lo que le enseñan a todos en la primaria de inicio, desarrollo y final. ¿No? Era eso. La situación aquí era que cuando yo empecé a leer el documento, estaba para mí fue muy claro el inicio, el desarrollo y el final de la, de la historia, ¿no? O sea, sí, para mí es muy claro ese inicio, desarrollo y final de la historia. ¿Cuál es la situación o por qué? O bueno, o sea, a mí me surgió la idea nada más, yo creo que por ocioso. Porque siempre me dediqué a bailar, me dediqué a tocar instrumentos en la secundaria, luego los dejaba, me aburría, me iba a otra cosa, bla, 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 pero siempre estuve haciendo eso. Y algún momento yo creo que fue como hace 3 años, yo creo, como en el 2023 más o menos, sí, más o menos por ahí. Me acuerdo que yo acababa de presentar un musical en un taller de teatro que tomé y estaba acostado en mi cama y dije, y eso fue antes de que conociera yo el caso, yo todavía no sabía del caso. Y estaba yo acostado en mi cama y dije, bueno, es que si no me quiero dedicar a ser un académico, ¿qué hago? ¿No? ¿O qué opciones tengo para no ser académico? O sea, no por nada, es un trabajo también muy bonito el de ser Ahora, el de ser un académico, pero dije, pero Oye, no, oye, oye. no, es un trabajo muy bonito. Pero yo dije, no, pero yo no quiero hacer eso, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿O qué voy a hacer? Y entonces dije, bueno, me gusta mucho el teatro musical, el cine musical, dije, aquí hay algo, voy a hacer un musical. Y en ese momento yo dije, ¿de qué? ¿Quién sabe? O sea, no sé de qué lo voy a hacer, pero voy a hacer un musical. Y entonces en ese momento dije, de aquí a que me caiga la idea de lo que lo vaya a hacer, voy a buscar clases de instrumentos. Yo en la secundaria tocaba el violín, entonces le mandé mensaje a mi maestra de violín y le dije, tengo esta situación, necesito que me digas así, yo también soy como cero contacto, yo necesito que me digas qué hacer. No sé cómo lo va a hacer y tú necesito que me digas qué hacer. Y fue cuando ella me dijo, no, fíjate, con el violín igual es más difícil porque es instrumento melódico, tú necesitas armonía, me dice, dime qué instrumentos tienes en tu casa. Yo tenía una guitarra viejísima y dije, tengo una guitarra. Y me dice, ok, entonces te voy a mandar maestros de guitarra para que aprendas primero lo básico. Y le dije, ok, genial. Y así fue como conocí a Eduardo, que es el que co-compuso conmigo el musical, que es mi maestro. Y así lo conocí. Y fue cuando llegué. Cuando llegué, pues yo un poco no le dije nada, solo llegué a tomar clases de guitarra. Empecé que esté tocando así, de que Eduardo tiene un método muy bonito que es, este, tú aprende a tocar lo que te gusta y listo. Entonces como que me pedía canciones para que yo aprendiera a tocarlas con acordes básicos y ya después de ahí fue evolucionando y fue cuando yo encontré el documento. Entonces cuando empecé a leer el documento, pero ¿qué te digo? O sea, ¿qué les digo? Eso fue al año, ¿no? Porque tampoco es una cosa pues tan fácil, ¿no? Porque si el documento no, o sea, el documento por lo menos los primeros 7 meses después de que vi el documento, no supe nada del documento,
porque no sabía leerlo, ¿no? Entonces, al año siguiente o a los 6 meses más o menos de que empecé a tomar clases y de que ya tenía idea de que la historia iba a ser esa, fue que le dije, Eduardo, le dije, esta situación y a ver cómo me vas a ayudar. Y entonces fue cuando lo empezamos a hacer con Eduardo. Le dije, lo quiero hacer así, lo quiero hacer así, lo quiero hacer así. Y la verdad, la música empezó como una cosa muy intuitiva, ¿no? Era una cosa, pues imagínense, en 6 meses tampoco es que aprendas tanto como para componer La Habanera de Bizet, ¿no? O sea, para mí era una cosa muy intuitiva como yo siempre lo pensaba así en música, como qué acorde combina con cuál. Y sobre eso iba haciendo como las progresiones, como tal acorde combina con tal acorde combina con tal acorde. Entonces las primeras progresiones eran bien, como muy fáciles, musicalmente eran muy fáciles, eran, pues sí, muy sencillas y fue así como lo empecé a hacer. Y justamente en el entendido de que yo casi puedo asegurar, pero tampoco tengo tanto conocimiento de archivos, que cualquier caso de esos está así. O sea, es una historia bien contada de inicio, desarrollo y final, ¿no? Entonces, yo así fue como empecé a hacer el musical. Sí había cosas muy claras, o bueno, yo sí tenía cosas muy claras desde que empecé a hacer el musical y una de las cosas era que no quería que fueran canciones que ya existían. Yo dije, si voy a hacer las cosas, las voy a hacer bien para mí. Entonces, si voy a hacer una historia sobre esto, lo que voy a hacer es hacer una canción específica para lo que está sintiendo cada uno de ellos, ¿no? O sea, si ya me voy a tomar la libertad, algunos me dijeron que era una osadía y era una grosería. ¿Cómo me dijeron? Como tergiversar el caso de archivo de esa manera tan fácil y tan ramplona y que cómo era posible, bueno, ¿no? Yo dije, si ya voy a hacer ese como pecado capital, a ver si no me queman a mí, por andar haciendo esas cosas, dije, si ya lo voy a hacer, pues no lo voy a hacer con canciones que ya existan. O sea, lo tengo que hacer con canciones que sean de cero para el sentimiento de cada uno de ellos. O sea, para el sentimiento de cada una de las situaciones que están sucediendo con ellos, ¿no? O sea, la situación aquí también es que como es un caso de la justicia, luego la justicia es muy complicada, ¿no? O sea, es como se hacen bolas entre ella y luego regresa lo mismo. Entonces, después de que ya tuve todo el documento, era, ok, ahora hay que reducir las acciones. O sea, las cosas que están muy complejas hay que descomplejizarlas, por así decirlo, del caso civil. Porque también, por ejemplo, Eduardo me decía, es que hay muchas cosas que estás viendo muy técnicas desde la historia. Entonces la gente no compra una historia así porque no la va a conocer. O sea, lo que tienes que hacer es bajar la historia a un nivel en donde no sea ahora sí que una historia académica, ¿sí me explico? Sino una historia que baje a nivel de cualquier persona que quiera reproducirla en internet o que quiera ir a su representación o que quiera verla. Va por ahí, ¿no? O sea, no se trata de una cosa como hipercompleja de muchas categorías sociales. Y ya luego entendí, pues porque el arte en sí mismo va a hacer eso, o sea, va a dar a conocer la situación de estos personajes independientemente de que el espectador conozca los muchos libros o el mucho marco teórico que esté citado por atrás, ¿no? O sea, yo lo veía por aquí, pero lo que sí era claro era que tenían que ser canciones para ellos, o sea, canciones solamente de ellos, de los personajes, de las personajes de la historia, no, pues sí, no historias, no canciones que estuvieran creadas, ¿no? ¿Y en qué punto está ahorita la producción? Qué gran pregunta y no la quiero contestar. No. Oh, ok. Es que es muy difícil, ¿no? La producción, sobre todo porque al concierto al que tú fuiste, Ignacio, Ujú. que fue la primera vez, yo la verdad eso no lo iba a presentar, o sea, ese concierto no lo iba a hacer, porque justamente yo le decía a Eduardo, yo le decía, es que siento que lo que tengo es un trabajo muy incompleto. Le dije, lo único que tengo yo se le llaman como reducciones, tengo los acordes y la música. Le dije, Mm. solo tengo los acordes y la letra, no tengo más. Le dije, y a mí me parecía eso un trabajo bastante incompleto. Y me acuerdo que esa vez Eduardo me dijo, si no lo presentas, no te vuelvas a aparecer aquí en clases. Y le dije,
bueno, o sea, ya, si el ultimátum ya es ese, pues ya, ¿qué hago? O sea, ¿no? O sea, y hasta luego ya se lo agradecí, de que, bueno, gracias, ¿no? O sea, como que sí, se lo empujé. Ok. Pues te seguiremos. Avísanos, por favor, cuando ya sea una cosa más, cuando se presente y podamos verlo, porque suena súper, súper chido, súper interesante. Gracias. Y bueno, creo que con esto podemos ir cerrando, ¿no? El Ajá. episodio de hoy. Acá en Pecatoribus tenemos una bonita tradición. Al final de cada episodio nos gusta hacernos la pregunta Fuck, Marry o Kill. En este caso no es un personaje, sino varios. Aunque bueno, creo que Pedro Quinn es el Sí. central, ¿no? El que está en el centro. Y siempre nos preguntamos qué querríamos hacerle al personaje. Y bueno, creo que tú ya nos respondiste porque ya lo mataste en tu musical. Pero bueno, por motivos, supongo que por motivos de, pues, aristotélicos de darle un fin coherente a Ujú. la historia, un verdadero final trágico. Este, Ajá. pero no sé si, pero no sé Bueno, si, ¿cómo te caen? ¿Te simpatizan estos personajes? ¿Te caen bien? ¿Te caen mal? ¿Cuál es así, Yo, yo, tu yo, feeling yo sí. los quiero mucho. hacia ellos? Son, sí, yo los quiero mucho. Y sobre todo como la parte de conocerlos a partir del musical, porque en el musical ya era crear sus personajes, era crear sus razones por las que actúan, cómo se sienten, por qué se sienten así, quiénes son. Entonces yo los quiero mucho, o sea, mucho a todos, incluyendo al alcalde, los quiero, los abrazo mucho, sí, a ellos yo los quiero mucho, ajá, a Bueno, todos. pero aunque ya mataste a Pedro Queenie, podrías rectificar. Fuck, marry or kill. Si quieres, vamos nosotros primero en lo que lo piensas. Va. Yo con Pedro Queenie, que lo conozco en los dos ámbitos, el académico y parte del musical, yo diría que, digo, no hay foto, pero fuck. Porque lo siento así, muy dueño de sí Historia, ¿verdad? mismo. Lo Sí, la siento verdad, muy dueño de sí mismo, esto de decir soy puto y bueno, y luego reclamar la querencia de Dios me parece por supuesto en sus términos y para su visión del mundo, una autoafirmación importante. Además de esta otra que nos decías de Juan, que dijo, no, pues yo ya probé con manzana y ahora sí que soy frutilesbiana, probé con curiofresa y con el plátano negro. Ah, retomando, están muy de moda las frutinovelas. Y yo prefiero el plátano negro. Entonces, esto también me parece muy interesante, ¿no? Me estoy centrando en Pedro Queenie, pero creo que también con Juan. Un Juan mayor, por supuesto, de 20 años al menos, o de 25. Fac también. Luis, ¿tú qué dices? sí, también. Está muy sexy la historia desde el obraje, ¿no? La construcción, los albañiles sudando, el calor, el pulque. Donde hay pulque hay playa, donde hay playa hay fútbol, Vaya, etcétera. sí. Y el temazcal, por De supuesto. Así Mascal, que sí, claro. la historia los pone muy, muy, muy sexys. Aunque sí hay que, es decir, tampoco quisiera dejar a pesar de que sí nos gusta terminar el programa con esta nota cómica, sí es muy importante, o sea, sí creo que es un tema muy, muy serio, considerando que todavía en muchos países del mundo las relaciones entre personas del mismo sexo están penadas con la muerte y que Claro. todavía hay no solo crímenes, sino ejecuciones, vamos, ejecuciones legales, bueno, no entre comillas, legales para muchos países de personas por el hecho de tener relaciones sexuales. Y bueno, eso ocurrió aquí bueno, en todo el territorio de lo que ahora es en México, en todo el antiguo virreinato de la Nueva España, en la Ciudad de México, en Valladolid, que por supuesto no es un tema de risa, es un tema muy, muy serio. Dicho lo anterior, ahora sí, fuck, Mary Kill. Y no sé, Este, Manuel. Yo, a ver, pues creo que con Pedro Queenie todos vamos a coincidir. O Ok. sea, pues sí, con Pedro Queenie, yo me casaba con el alcalde, la verdad. Ok. al alcalde Siquil por homofóbico.
Sí, Alcalde sí lo mataron por homofóbico. pero yo Si lo por puedo, él hubiera sido, los hubieran mandado a la hoguera a él, a ellos y a todos los otros 8 o no sé cuántos. pero yo lo puedo Como de cambiar. hecho sí. Tú lo puedes cambiar. Yo lo voy a cambiar. Yo lo Ah, conozco. ok, claro. Yo Él no es así. yo lo conozco. Él no es así. Yo lo puedo cambiar. Él está. Ay, amiga, date cuenta. Ajá, Pero pero no. bueno, pues muchas ¿Cómo? gracias, Emanuel. Estuvo muy, muy divertido y muy ilustrativo este episodio. Gracias por tu conversación. Nos morimos de ganas de ver el musical ya terminado. No ahora sí que dices que los instrumentos los dejabas. Esto no lo dejes, por favor, hasta que ya ¿No? sea un proyecto concluido, porque nos morimos de ganas de ver el musical. ¿Cómo se llama, por cierto? Los sodomitas de Valladolid. Qué bonito. Los Oznitas de Valladolid, pues este creo que puede ser el título del... Presente. Presente. Muchísimas Pues, gracias, Emanuel. Gracias Gracias. por estar este rato con nosotros. Hemos disfrutado muchísimo, nos hemos reído un montón y aprendido todavía mucho más. Entonces, bueno, estaremos al pendiente del musical y bueno, al pendiente también de en apenas unos días se publica este episodio y pues ahí nos estaremos reencontrando cuando nuestros escuchas y televidentes le den play en las diferentes plataformas. Muchas gracias. muchas gracias a todas, a todes y a todos. Y por favor, sí, como Emanuel tiene alguna historia de algún joto, puto, como sí, de hecho se decía en esa época, Ujú. sodomita, pecador nefando, etcétera, de la que les gustaría hablar, por favor, contáctenos a mí o a Ignacio. Estamos muy, muy accesibles en las redes sociales y pues ahí chismeamos, platicamos. Y bueno, abrazos a todos. Nos vemos dentro de 2 semanas para el próximo episodio de Pecatorius. Bye. Bye, gracias.